Y hoy es viernes, es día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Pues aquí, dándole, mi Héctor. Oí la entrevista con el ministro presidente Saldívar, un hombre muy inteligente, yo lo aprecio, lo considero mi amigo, pero en este día difícil que ha dicho que tuvo ayer, pues ahora sí que mi punto de vista cae del lado contrario al suyo, cae más bien del lado de los ministros que encontraron inconstitucional esta idea de la consulta, y que pues yo resumo el argumento con la palabra del ministro Lainez, que dijo, pues la justicia no se consulta. La justicia es una obligación de la autoridad, no tiene por qué recibir la aprobación de los ciudadanos, debe hacerse con relación a lo que la ley indica y no necesita que la popularidad de los votantes para ser ejercida. Entonces, en este caso, a mí me parece que la posición correcta es la de los que encontraban inconstitucional esta consulta. Pero mi preocupación fundamental de lo de ayer no tiene que ver con lo que pasó ayer, sino con que yo la corte que vi ayer tan inclinada a darle al presidente lo que el presidente les estuvo pidiendo día con día durante muchos días en la mañanera que fue esta consulta, lo que me parece a mí preocupante es que yo no veo que esa corte vaya a poder ser un contrapeso real para lo que es su tarea fundamental en este momento de la historia de México. Y es esto, Joaquín. Este gobierno que tenemos ha establecido una enorme cantidad de leyes fundamentales que yo creo que cambian cualitativamente la relación de los poderes, el equilibrio de poderes, y creo que son leyes que le dan al gobierno, al poder ejecutivo, unos poderes tiránicos en muchos aspectos. Están bajo controversia constitucional o cuestionadas constitucionalmente cerca de 16 o 17 leyes que ha puesto este gobierno. Entre ellas leyes que violan ostensiblemente garantías constitucionales o que llevan al país a un rumbo indeseable desde cualquier punto de vista de una república gobernada civilmente. Y estoy hablando de leyes como las de extinción de dominio, que permiten despojar a los ciudadanos sospechosos de algún delito de sus bienes. Estoy hablando de la ley de la Guardia Nacional, que militariza el Servicio de Seguridad Pública. Estoy hablando de la Ley de Seguridad Pública, que militariza también la vida nacional. Estoy hablando de la prisión forzosa, que extiende a una enorme cantidad de delitos la falta de derecho a fianza de los ciudadanos. De una serie de leyes, Joaquín, que puestas todas juntas, lo que configuran es un inmenso poder tiránico legal para el gobierno en turno. El único poder que puede moderar esas leyes es la Suprema Corte. La Corte que vi ayer me parece que no va a ser capaz de hacer esto, por la sencilla razón, Joaquín, de que para revisar estas leyes hacen falta el voto de ocho ministros, de 11. No de 6-5 como ayer, sino de 8. Para cambiar la ley de extinción de dominio hace falta el voto de 8 ministros. No los veo por ningún lado. Y esto a mí me parece que es una muy mala señal para la vida pública en general de México y para el futuro del país, porque el régimen político
que en este momento tenemos en México, con esas leyes vigentes, es un régimen político tiránico, es un régimen político del presidencialismo antiguo de México, nada más que legalizadas las facultades extraconstitucionales, los poderes extraconstitucionales que tenía el presidente de México. Yo esperaba de la Corte, espero todavía de la Corte, que modere estas leyes, que las eche para abajo algunas. Pero lo que vi ayer de la Corte dispuesta a obsequiar, con muy buenos argumentos, yo no alego sobre la calidad de los argumentos, alego sobre la consecuencia política de esos argumentos. Esta Corte dispuesta a obsequiar lo que en el fondo es un capricho político del presidente, porque quiere tener eso para estar en campaña él rumbo a la elección del año entrante. Esa Corte a mí me parece que no es capaz de reunir los 8 votos necesarios para corregir lo que me parece a mí que son unas leyes que establecen un poder tiránico en México. Esa es mi preocupación en este momento. Vamos a ir viendo, caso por caso, cómo se porta la Corte. Pero anteayer yo tenía dudas de si la Corte iba a corregir esto. Hoy estoy seguro de que no lo va a corregir. Y me parece que en ese sentido hemos perdido los mexicanos todos un contrapeso enorme para el poder ejecutivo de México, que se expande a todos los terrenos sin contención. Esta es mi preocupación. Vamos a ver, no estoy profetizando una cosa que se cumplirá inexorablemente, digo solo que es mi preocupación. Creo que en este momento, Joaquín, para las necesidades fundamentales de la vida constitucional de México, creo que la Suprema Corte no es un contrapeso del Ejecutivo. Ayer actuó en realidad como una aliada del Ejecutivo en una cosa que al Ejecutivo le importa mucho, como le van a importar cada una de las leyes que he mencionado y otras tantas que están ahí. Me da la impresión de que tenemos una Corte de que ante la presión del presidente va a terminar la mayor parte de las veces, si no es que todas las veces, dándole la razón al presidente. Y en ese sentido, desnaturalizándose como poder autónomo, como poder independiente. Es una Corte también dividida. Hay ministros que están jugando un papel mucho más claramente independiente que otros, pero me preocupa el futuro a partir de lo que vimos ayer. No estoy optimista respecto de la preservación de nuestro equilibrio de poderes y de la calidad democrática de nuestro régimen político y por tanto de nuestras libertades, porque hay que decirlo, que en medio de todo esto el presidente está en una ofensiva tremenda contra los medios de comunicación y contra la crítica. Entonces, no me parece que tuvimos un buen día ayer, Joaquín, para el futuro de nuestra vida pública. Y hago un apunte nada más, Héctor. Ahora toma su peso la salida de Eduardo Medina Mora, porque la salida de Eduardo Medina Mora permitió al presidente designar su tercer ministro y ese voto fue determinante, porque fue un 6-5. Ese voto fue determinante para que se aprobara la consulta. Así es. Yo creo que la salida del ministro Medina Mora desequilibró digamos, la correlación de posiciones en la Corte y le permitió al presidente introducir un ministro más. Ya vemos la importancia que puede tener un ministro. Pero mi punto es que
esta Corte para corregir las leyes en muchos sentidos aberrantes que ha establecido este gobierno, necesita no 6 votos, porque necesita 8. Y así es, y no los tienen. No los veo por ningún lado. No los hay. Nada más de pura salida hay 3 ya resueltos. Claro, sí. Ese es un poco la aritmética ominosa del asunto. Querido Héctor, te mando un abrazo y muchas gracias. Como un abrazo, todos los viernes. Joaquín. Que estés bien, saludos. Es Héctor Aguilar Camín.